Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con las 4 claves de la semana que ahora termina. Ya saben, la clave técnica, la clave cuantitativa, fontanería del mercado, la clave fundamental y varios. Empezamos a grabar hoy sábado 1 de junio, empezamos un nuevo mes operativo a las 9 en punto de la mañana. Es decir, a las 3 de la madrugada hora de Nueva York. Espero que hayan pasado una buena semana, yo por aquí pues trabajando duro y bueno, pues esperando acontecimientos, como ya saben, a ver esa cita decisiva del día 17 que esperamos con gran interés. Mientras tanto, pues ahí seguimos, la vida sigue. Esta semana estoy loco con Roland Garros. Roland Garros, como dirían los franceses, Roland Garros, para ser exactos. Pues estoy encantado. Me dio mucha pena Rafa Nadal. También, jolín, es que tocarle en la primera ronda ya, pues uno de los potenciales ganadores del torneo. Y de momento, pues bien con Carlitos, que ha ido de menos a más. Ayer me gustó mucho el partido, parece que poco a poco va dejando atrás la lesión esa del brazo, pero claro, necesitaba rodaje. Ha jugado poco en tierra batida este año con las lesiones. Y ayer ya le vi bastante bien. A ver si, bueno, ya está en octavos. A ver si nos da una alegría este chaval murciano. Y de series y demás, pues también viendo bastantes cosas, les quería recomendar muchísimo una película que me gustó mucho, que he visto esta semana, La Zona de Interés. Es una película que optó a los Oscars de este año como mejor película internacional. Es una magnífica película que se centra en el campo de concentración de Auschwitz y en concreto al monstruo que lo dirigía, un tal Rudolf Höss, pero hace un enfoque realmente brillante. En ningún momento aparece ninguna escena escabrosa de las pobres personas que estaban allí metidas. De hecho, no sale nada de eso. En ningún momento, ni un solo fotograma de la película. Se ve ahí maltratando a nadie, ni nada de todo esto. Y lo que hacen es centrarse en la aparente normalidad con la que vivían todos estos monstruos. Las casas que tenían construidas al otro lado de la valla de Auschwitz, a un lado de la valla la gente estaba muriendo y siendo torturada de la manera más salvaje que se nos puede ocurrir, y al otro lado de la valla ellos tenían unos chales de lujo donde vivían como si no pasara nada. Entonces la película se centra en eso, en cómo se puede ser tan monstruo como para vivir tan normal, para hasta ellos mismos creerse ciudadanos ejemplares y con sus normas y con sus cosas sociales y todo con total normalidad, como si aquí no pasara nada porque estaban cumpliendo con las leyes. También es un mensaje la película para cuando hay políticos que, pues no sé, a lo largo de la historia ha habido muchísimos, ¿no? Que puedan estar tomando decisiones en sus países o en lo que sea, pues que por mucho que estén en el poder, pues que no siempre es justo lo que están haciendo, ¿no? El tener el poder a alguien no significa nada. El poder ha habido gente como Hitler o como Mussolini o como Stalin o como el amigo Maduro este. En fin, una película con mensaje. A mí me gustó mucho, la recomiendo, recomiendo mucho, está muy bien hecha y técnicamente además es muy buena película. Y luego también una gran sorpresa, una serie española que me está gustando muchísimo, guardando las distancias, muchísima distancia. Tiene un cierto aire así a los Soprano. Marbella. Muy buena película. Hugo Silva de protagonista y hay un chaval ahí también que es el que hace el rap de introducción a la serie. A mí no me gusta el rap, pero sí me gusta la canción esa de introducción y hace además uno de los papeles, en concreto hace del narco que está allí representando a la mocromafia, creo que es. Y bueno, la serie está muy bien hecha, engancha, un muy buen guión y ya digo, un tono así con mucha distancia parecido a Los Sopranos. La serie se ve, se ve con gusto y se ve con interés. La recomiendo mucho, creo que es una de las grandes sorpresas de la temporada en cuanto sobre todo a series españolas y nada que envidiar a
En este caso series extranjeras, ¿eh? Ya saben que ya odio la mala fotografía y la falta de medios de las series europeas, pero en este caso no es así. Tiene muy buena fotografía, muy buen guión y está desarrollada muy bien, la recomiendo intensamente. Un poquito de propaganda antes de empezar. Le recuerdo que tenemos en ITEFI Escuela de Negocios abierta ya la matrícula para el máster 10ª edición. Le recuerdo que está certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca y yo creo que es el máster más completo que se ha ofrecido nunca. Toca absolutamente todo, no hay un solo recoveco que se quede sin tocar, desde el análisis fundamental más estricto al análisis técnico, a todo tipo de productos, incluido mi producto favorito y totalmente recomendado, que es el mundo de las opciones. Hay una asignatura solo para eso. Se trata el corto plazo, se trata el largo plazo, se trata el medio plazo, se trata cualquier cosa, todos los productos. Ahora se ha incorporado pues el tema de criptodivisas, que también ahora está ahí. No sé, psicología operativa, en fin, un programa creo que muy completo y que merece la pena. Además hay otra modalidad también para la gente que prefiera ahorrar algo de dinero, que no tiene mucho tiempo, que es un poco seguirlo a su ritmo. Basta con pinchar aquí en el banner de la web y tienen toda la información disponible. No se lo pierdan, que merece la pena. Y luego también por recordarles que si pinchan en gloversia.com pues pueden acceder a todos nuestros productos en Gloversia. Ya saben que soy director de inversiones y socio, es mi AFI junto con mis socios y estoy encantado de nuestro proyecto. Bueno, pues ahí tienen un montón de productos, como por ejemplo, pues recuerden que en Multimercados Equilibrada estamos poniendo una estrategia en opciones, en concreto nuestra estrategia de opciones 2, con limitaciones de tamaño, pero bueno, la estrategia está ahí y puede dar alegrías. Creo que hay que darle una miradita, que merece la pena. Y hoy quería destacar lo bien que lo está haciendo nuestro fondo en bolsa, en renta variable, en bolsa de Estados Unidos. Pues lleva como un 28% este año y en este momento, pues como se puede ver en esta imagen, tienen ahí de la web ¿Qué fondos? Pues en este momento este fondo que asesora Gloversia para Advan, ya saben que nosotros solo asesoramos a instituciones, en este caso nosotros asesoramos a Advan y Advan es quien pone el fondo disponible. Pues nuestro fondo de renta variable está el número 1 en cuanto a fondos que invierten en bolsa de Estados Unidos, el número 1 de 985 a fecha 27 de mayo, con una rentabilidad del 27,27%. Estamos muy orgullosos. Estamos ahí como número 1. Somos pequeñitos y no se nos da mucha publicidad estos temas, pero ahí está, ahí queda eso. También les recuerdo que ya tenemos en marcha la estrategia número 3 de opciones, una estrategia con los drawdown mucho más limitados. Saben que yo soy muy poco amigo de los drawdown muy fuertes y le pedí a Ricardo que hiciera esta estrategia para poder seguir con rentabilidades altas, pero con drawdown moderado. Siempre recuerdo que estas estrategias hay que tomárselas un poco a medio plazo. Esto no es para estar entrando y saliendo, hay que tomárselo a algunos años vista, tener paciencia, pero al final son tremendas en cuanto a rentabilidad. Lo que hemos hecho es hacer un estudio de, pues bueno, aquí tienen las 3 estrategias. La 2 y la 3 tienen muy distorsionado el peor mes por culpa de marzo del 2020, cuando el COVID, esto le distorsionó mucho y da unos drawdown muy fuertes, pero no son sus drawdown normales. De hecho, fíjense que ya el segundo peor mes, mientras que la 1, que es la más volátil, es la que más gana, como se ve arriba, con diferencia, pero también es la que más volatilidad tiene, en el drawdown un poco fuertes. El segundo peor mes de la 1 es menos 10,87, pero el de la 2 es ya menos 3,76 y el de la 3 es tan solo de menos 2,02. Esto es lo que yo quería, tener los drawdown limados. Como ven, la rentabilidad, o sea, el ratio rentabilidad sobre volatilidad donde mejor sale es en la 2, pero la 3 lo tiene más bajo, pero sus drawdowns son más bajos y sufre menos. Entonces hemos hecho unas pruebas combinando estrategias
la 1 con la 2, la 1 con la 3 y la 2 con la 3. Y la que mejores ratios tiene sería la 2 con la 3. Tiene una rentabilidad anualizada algo menor que las otras, 28,35, pero sigue pareciendo una rentabilidad buenísima. Entonces fíjense la volatilidad cómo baja. La combinación 1 con la 2 tiene 13,30, la 1 con la 3 12,95 y la 2 con la 3 10,75, son 3 puntos menos. El peor mes al combinar la 2 y la 3 por la distorsión de marzo sale mucho, menos 12,46, pero es la única ocasión que pasó. Ya el segundo peor mes es menos 2,86 y el ratio rentabilidad-volatilidad es el mejor de todas las combinaciones, incluso de estar aisladamente en una estrategia. Entonces, mejor estrategia, mejor que estar solo en la 1, solo en la 2, solo en la 3 o en todas las combinaciones, sería la combinación de la 2 con la 3, por si a alguien le puede servir estos ratios. Nosotros asesoramos a Ursus y Ursus es quien facilita el contacto con los clientes. Nos vamos al mercado. Hoy tengo el tema muy denso, voy a ver si me da tiempo a hablar de todo. Quiero comentarles bastantes papers y bastantes cosas. Y lo primero que vamos a hacer es darle un repaso a cómo quedó la semana con el paper de Goldman, este resumen que hace semanal con cestas raras, que está bastante bien. Bueno, pues aquí lo tenemos, el SP500 muy distorsionado por los 7 magníficos. Está con una semana perdedora, menos 0,5, pero en el año gana 10,5, pero esto es una exageración solo de los 7 magníficos. El mercado real no está subiendo tanto. El RSP de igual ponderación, como pueden ver, está subiendo solo el 5, y gracias al super rebote de ayer, porque hasta pocos minutos antes del cierre estaba subiendo el 4 nada más. Como ven, no hagan mucho caso de eso porque eso está distorsionado por los 7 magníficos. El Nasdaq en la semana baja el 1,4%, en el año 10,2%, también distorsión de los 7 magníficos, y ya el Russell, pues ya pasamos a la bolsa real. El Russell está plano en la semana y gana en el año tan solo un 2,1%. El Stoxx 600, el índice amplio europeo, menos 0,5% la semana, más 8,2% en el año. Japón, semana regulín también, menos 0,4, 15% en el año. Y China, pues esta semana también flojeras, menos 0,6%, y en el año sigue subiendo un 4,3%. El VIX sube en la semana un 8,3%, pero sigue en niveles bajos, 12,92%. Nada preocupante, y en el año pues sube muy poquita cosa, un 3,8%. Rentabilidad de los bonos americanos a 10 años muchísimo más tranquila, 4,5%. Se ha alejado de los peores momentos de la semana, después de esos datos que salieron en días anteriores de PMIs muy fuertes, que nos sorprendieron a todos. Al final de la semana volvieron a salir datos de crecimiento que no indicaban tantas emociones. Y me voy a centrar en uno en concreto que me parece tremendamente relevante. Y estoy hablando del PMI de Chicago de ayer. Por cierto, que se me había olvidado el disclaimer legal. Recuerden que nada de lo que digo a partir de ahora son recomendaciones. Está terminantemente prohibido por ley. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es muy estricta al respecto, dar recomendaciones en vídeos de este tipo. Me limito a hacer un análisis y dar mis opiniones exclusivas. En segundo lugar, advertir que dado que mi profesión principal es la de asesor financiero y trabajo y soy socio de una entidad regulada por la CNMV, podría tener conflictos de intereses con mi segunda labor como periodista económico, periodista financiero. Procuro no tenerlos, pero tengo que advertirlos, los podría tener. Y en tercer lugar, dejar claro que nadie paga por las cosas que digo, no hay nadie no tenemos intereses ahí, de que si nombra esta entidad, nombra la otra, en cuanto a broker o cosas así, que no... Que digamos que nos pague por dar determinadas opiniones de todo lo que voy a decir a partir de ahora. Bueno, pues dicho el disclaimer legal, a mí me preocupó mucho este dato de PMI de Chicago. Bien, es cierto que mucha gente puede pensar, bueno, hombre, tampoco te lo tomes así, dato horroroso, 35,7. 35,7. O sea, esto es niveles de depresión. Niveles de depresión. O sea, ya no de recesión, de depresión. Al menos
que pueden decir, bueno, no te lo tomes así porque estamos hablando de una zona muy concreta de Estados Unidos, la zona de Chicago. Bueno, ahí hay mucha industria manufacturera, mucha industria de automoción, hay también fábricas de Boeing ahí, que han tenido problemas últimamente. Bueno, es una zona muy puntual. No tan puntual. Vamos a ver este gráfico. 35,7. Solo se vieron lecturas de PMI de Chicago tan extremadamente malas antes, bueno, antes no, perdón, durante la crisis del COVID, que ahí se cayó todo, y durante la gran crisis financiera del 2008. Y antes, en la gran crisis bajista del pinchazo de la burbuja.com. Y antes ya no hay nada hasta la doble recesión de los 80. Esto es una lectura que te pone los pelos de punta. Pero claro, hoy lo que están diciendo todos los analistas es que aunque sea un dato regional que puede parecer que está ya aislado y al que no hay que hacerle demasiado caso, atención a lo que ha pasado siempre que ha llegado a niveles tan bajos como este. Siempre ha habido una recesión nacional desde los años 70. 1, 2, 3, 4, esta no la vamos a contar porque estaba más alto, 5, 6, 7. Es la octava ocasión desde los años 70 en que llega a estos niveles. Ya sé, después de la metedura de pata de que yo esperaba también esto, no me da cosa de decir que esto, no sé, que me parece bastante inquietante para el medio plazo, porque no he estado yo muy acertado con estas cosas últimamente, pero bueno, el indicador es el que es. Quizá esto nos debería preocupar un poco para dentro de unos meses. Ahora, corto plazo no, pero para dentro de unos meses, igual esto hay que empezar a tenerlo en cuenta, francamente. Ahí queda el dato, cada uno que lo interprete como quiera. Nunca ha dejado de haber recesión cuando este indicador ha entrado en zonas tan bajas. Y es más, no es un indicador como estilo las curvas de tipos que se presenta muy retrasado. De hecho, las curvas de tipo están indicando recesión, llevamos 2 años ya. Este, cuando lo indica, estamos hablando de meses. Nada más. Incluso menos. A mí me ha dejado muy preocupado. Y el mercado ha tomado muy buena nota de este dato, ¿eh? Hay mucha inquietud al respecto y muchísimos comentarios esta mañana a raíz de estas cifras. Sigamos con nuestro repaso. El dólar. Bueno, los bonos están en 4.000, si estamos aquí. El dólar ha bajado 0,1 en la semana hasta 3,3%. Y el petróleo, el pobre, no puede con su alma. 77,23, menos 0,6% en la semana y sube un 7,8% en el año. Y el petróleo sigue estando para llevar cuidado, ¿eh? Ayer, como ven, bajó un 1,18%. Y está pasando las moradas intentando no perder la media de 200. O sea, el nivel de soporte es tremendo, porque en el mismo punto está el Kijun del complejo Ichimoku, la media de 100 y la media de 200. Todo en el mismo sitio. Si pierde esto, se puede meter un batacazo de mucho cuidado. Mañana, domingo, tenemos una reunión de la OPEP importante y en esta reunión se va a decidir si van a continuar en los próximos meses con las rebajas de producción que tienen en este momento. Entonces habrá que estar atentos. Si van a seguir con esa rebaja, todo parece indicar que sí. Yo creo que está bastante descontado por el mercado, que no va a haber demasiadas novedades y que van a seguir adelante, pero es un evento de importancia y hay que seguirlo. Pero desde un punto de vista técnico, mucho cuidado si pierde esa zona. Por arriba, pues ya lleva 2 veces que cuando rebota siempre se para a la altura de la media de 50 que está en 80-80. Mientras no salga de ese lateral, hasta aquí hemos llegado. Por arriba de 80-80 yo esperaría un rebote fuerte al alza y por debajo de la media 200 cuidado porque la caída puede ser bastante severa. Y esto son muy buenas noticias para la inflación, como luego veremos. El oro, la semana no ha hecho gran cosa, menos 0,4, en el año sigue fuerte, 12,3, y el Bitcoin ha bajado 1,8, pero sigue en el año acumulando una fuerte subida del 61,2. Cestas destacadas de estas raras que se maneja Goldman en la semana. Bueno, pues en la semana el que más ha ganado ha sido
la cesta de valores con más cortos, por lo cual podemos deducir que esta semana ha seguido habiendo pues mucho cierre de cortos. Estamos hablando de un más 4% esta semana. Un sector que también ha estado muy bien, una cosa rara, el sector, yo creo que estos son los valores más expuestos a los aranceles. No sé por qué han subido el 3,02%. Esto se me escapa un poco. De nuevo otra cesta de más cortos quitando GME, más 2,61%. Bueno, ¿y los peores? Pues los peores han sido la cesta de software caro, menos 7,8%, y le están dando hasta el carnet de identidad, y en el año menos 11,11%. Los valores sensibles al Bitcoin con una caída del 7,14%, y atención, miren que entre las cestas que más han caído esta semana tenemos hardware de inteligencia artificial y software y inteligencia artificial directamente. Este ha sido el sector estrella total durante el año, estos dos sectores. De hecho, llevan, a pesar de la bajada esta semana del 4,49%, un 23,82%. Es decir, que se ha ido dinero de la alta tecnología que hasta ahora nos llevaba de la mano. Se ha ido dinero. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ayer pasó una cosa muy rara. Fíjense cómo cerró el SP500, pero es que si les pongo ahora el gráfico de 5 minutos, pues ya les anticipo que nadie da una explicación, Miren lo que pasó. Esto andaba más bien de capa caída y aproximadamente a las 21:35, cuando faltaban tan solo 25 minutos para cerrar la sesión, de repente empezó a subir esto y el SP500 pasó de 5.247 a casi 5.300. ¿Qué pudo pasar aquí? ¿Hubo alguna noticia? No. ¿Qué pudo pasar entonces aquí? Pues vámonos al paper de Nocerino de Goldman, al cierre de ayer, a ver si nos dice algo. Bueno, pues algo tuvo que pasar porque miren qué cosas. Miren el MOC. El MOC, es decir, los desequilibrios de las órdenes Market on Close, órdenes que se ejecutan al precio de cierre, fue comprador de 8.300 millones de dólares. Es una barbaridad. Eso hacía mucho que no se veía. ¿Qué explicación dan? Pues según Nocerino, se habla de los rebalanceos de fin de mes, pero los rebalanceos de fin de mes no venían compradores, venían vendedores, según ellos mismos habían dicho. No lo sé. Puede ser que sea algún tipo de ajuste de fin de mes raro. Ellos se limitan a decir que no tienen ni idea, vamos. Rebalanceo de fin de mes y todo se produjo en los últimos 20 minutos. Les doy yo mi teoría, que igual estoy equivocándome. Pues ahí va. Si recuerdan, en mis vídeos de ayer estuve dando todo el día al tostón, ya sé que a veces me pongo un poco pesado, hablando sobre la relevancia que tenía el soporte 5200. Entonces habíamos hablado que cuantitativamente este nivel era importantísimo y de hecho pues comentamos que por debajo de 5200 cuantitativamente hablando no hay nada. Nada. Hasta 5000. 5060 como mucho. Y que era un soporte peligroso, pero que iba a ser defendido mucho. Luego también, si recuerdan, comentamos, este soporte, pues si es poco importante desde el punto de vista cuantitativo, ahí en un gráfico diario está la media de 50. Bueno, vamos a verlo en el spot, que a mí me gusta más en el futuro, ya lo saben, pero bueno, me voy al spot porque muchos de ustedes están con CFDs y los CFDs se basan en el spot. Bueno, pues en la zona 5180 y tantos está la media de 50 y el Kijun. Por lo tanto, refuerza ese soporte cuantitativo en el entorno de 5200. Y díganme que es casualidad, pero justo llega a esos niveles, se para a 5 puntos de distancia y aún nos preguntamos que qué pasó ayer. Pues ¿qué va a pasar? Pues un rebote en una zona de soportes extraordinaria. Pero es que además el soporte estaba aún reforzado por otra cosa más, por si fuera poco. No puedo ponerlo en gráfico de horas, pero da igual, lo pongo en el futuro que da lo mismo. Miren en el mínimo del día qué nivel estaba tocándose en el gráfico de 4 horas, que para la gente que hace swing trading profesional, instituciones,
usan mucho este gráfico, y lo advertí ayer varias veces también. Jolín, la media de 200 en gráfico de 4 horas también a la altura del 5200 del futuro, que es más o menos el 5180 y tantos del spot. Es decir, que ahí teníamos de todo. La media de 200 en 4 horas, la media de 50 y el Kijun en gráfico diario, soporte natural ya de por sí, y encima soporte cuantitativo fortísimo, muy fuerte y muy defendible porque por debajo no había nada. Pues ¿qué va a pasar? Pues esto, pues un rebote técnico a la altura del soporte. Pero como tenemos la manía de que parece que esté prohibido hablar del análisis técnico en los medios de comunicación, pues nadie te lo dice, ni Nocerino tampoco. O encuentran una explicación fundamental o le echan la culpa a lo primero que pasa por ahí. Pues no le echamos la culpa. Esta fue la clave, y rebote técnico y punto. En un mercado que, no me cansaré de repetir, tiene una ventaja que es absolutamente fundamental. Y es que le entran 5.000 millones de dólares diarios por las recompras. Y esto le hace muy difícil el que las grandes caídas se sostengan. Muy difícil, mientras dure, porque el día 16 empieza el blackout de recompras. Miren cómo están las recompras en este gráfico de Bloomberg y Biringi Associate. Las recompras anunciadas en el mes de mayo, el mes que acabamos de dejar atrás, son las más altas de la historia. Ahí queda eso. Nunca en un mes de mayo se habían anunciado tantas recompras como en esta ocasión. Eso está también ahí. Lo que pasa es que hay fuerzas contrarias que también tiran para el otro lado. Y la fuerza principal, gráfico más importante de la semana como siempre, que tira para el otro lado de las recompras, es el que no está entrando suficiente liquidez como para mantener el rally que teníamos. Así que no nos extrañe nada, esto lo hemos estado hablando todas las semanas. Y los de Zero Hedge se les ha caído la boca de poner la flecha esta diciendo esto no puede ser, porque el mercado hoy en día es una función casi directa de la liquidez que entra. Entonces la subida había sido excesiva teniendo en cuenta el nivel de liquidez, que también ha mejorado, las cosas como son. Esto es bueno, pero no lo suficiente como para mantenernos tan altos. Entonces, esta semana ha vuelto a mejorar la liquidez, pero hay demasiado gap. O la liquidez sube mucho más, o la bolsa tiene que corregir, que es lo que ha hecho, y acercarse un poco más ambas, ¿no? Pero de momento, pues no es suficiente. Entonces, o sube más la liquidez, o las bolsas pueden tener más tentaciones correctivas. Esto no está cuadrado, ni mucho menos. O pasan las dos cosas, que suba la liquidez bastante, y aunque haya aquí un poquito de corrección, recuerden que esto no es el gráfico del SP500, ¿eh? Esto es el gráfico de la capitalización bursátil de los mercados norteamericanos. Y la línea azul es el nivel de reservas de los bancos en la Reserva Federal, pero que lo consideramos como un indicador de liquidez perfectamente válido para centrarnos cada semana por dónde van los tiros. Por liquidez aún no tenemos el problema solucionado. Sigamos con Nocerino, que hay algunas cosas más interesantes. Ayer el volumen fue alto, 14.500 millones de dólares. Bueno, habla de los datos de PC de ayer. El dato de PC de ayer pues fue una de las claves de la semana, era la gran cita, todo el mundo lo estaba esperando, y fue un poco engañoso, porque el dato de PCE quedó un poquito más bajo de lo esperado, pero por los redondeos. Realmente se esperaba 0,26, lo cual te llevaba a un 0,3, y al final quedó en 0,2490, con lo cual redondearon a 0,2. Pero más o menos quedó en lo esperado. Pero quedar en lo esperado es bueno. Yo creo que estamos en una fase de exageración por parte de algunos analistas en Estados Unidos de la inflación. Tampoco es para tanto lo que está pasando con la inflación. Está bien. Está costando mucho la última milla, como ya sabíamos, pero tampoco estamos teniendo un repunte inflacionista, estos que te ponen los pelos de punta. Para nada, ni de lejos. Y menos con el petróleo que está como está. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por un lado, se nos está diluyendo a lo mejor tanto lo de la economía ricitos de oro, por los datos que están saliendo de crecimiento. Pero por otro lado, por la parte buena,
la inflación está en una cosa más o menos controlable. Con el petróleo no hay previsiones de que se dispare, ni mucho menos. Fíjense las previsiones de UBS. Estas previsiones las dio, creo que fue el jueves, en el West Texas, que es el que me gusta a mí seguir, para el año 2024. Solo da un nivel de 78,97 y para el año 2025 estima 76. Y el consenso de mercado es 78,66. O sea que no hay previsiones de que el petróleo vaya a estropear la fiesta y que se pueda complicar realmente la inflación. Miren cómo quedó ayer el PCE. No creo que esto sea para asustar a nadie. El PCE general pues sí que ha tenido una cierta estabilización, pero tampoco tiene un repunte. Esto no estamos en los años 80 con esos repuntes brutales que había. Esto es normal. Está bastante bien, bastante controlada la inflación dentro de lo que cabe. No hay que exagerar como está exagerando un poquito ya la Reserva Federal. Estaban en línea, pero ya con los últimos datos que están saliendo deberían ya dejar un poco el mensaje apocalíptico, porque esta semana hemos vuelto a ver gente que decía que se iban a bajar los tipos, perdón, que se iban a acabar por subir los tipos de interés. El mercado no es eso lo que descuenta. Llegó a estar en la semana con 40 y tanto por ciento de descuento de bajadas de tipos en septiembre, pero ahora ha vuelto a subir claramente por encima del 50%. Pero como ven, el PCE subyacente tampoco está tan terrible. Para nada. Y miren este gráfico interesantísimo que publica Bank of America. Más del 50% de los 74 componentes que hay que tener en cuenta en el IPC de Estados Unidos ya están por debajo del objetivo del 2% interanual. Fíjense qué curioso. Más del 50% de los 74 componentes que hay que tener en cuenta ya están por debajo del objetivo. Y esto no se veía desde el año 2020. Ya ven que es muy interesante. Claro, lo que pasa es que por ponderación, pues el dato es diferente. Pero en cuanto a número absoluto, ya más del 50% están en objetivo. Estamos en un proceso claro de que se está mejorando la inflación. ¿Algún verso suelto por ahí? Pues el coste de los fletes. El coste de los fletes sigue dando problemillas. Y aquí tienen, por ejemplo, pues en gris lo que vale un contenedor Shanghái-Nueva York, en naranja Shanghái-Los Ángeles y en azul Shanghái-Rotterdam. Como podemos ver, están subiendo. Y no me vale lo del Mar Rojo porque no creo yo que un barco, a ver, igual me estoy yo equivocando, pero un barco que va de Shanghái a Los Ángeles, no creo yo que tenga que pasar precisamente por el Mar Rojo. Están subiendo todos. No es lo que se vio en el año 2021, que tantos problemas produjo, pero desde luego es el verso suelto que hay que vigilar. Y a este respecto, de que yo estoy convencido de que la inflación se está moderando y que por ahí no hay problema, con lo cual a lo mejor bajan los tipos de interés antes de lo que todos nos estamos creyendo, desde luego en Europa van a bajar muy pronto, tan pronto como la semana que viene que tenemos la reunión del Banco Central Europeo. Ahí van a bajar los tipos, pero en Estados Unidos pues a lo mejor va a haber más bajadas de lo que nos creemos. Y me ha interesado mucho un paper que publicó ayer, precisamente, ayer por la noche, Morgan Stanley. En concreto los analistas Diego Anzoátegui y Helen Zentner. Como ven, dice que ellos creen que los datos de inflación de abril han iniciado una secuencia que nos va a mostrar unas lecturas de inflación en notable desaceleración en el segundo semestre del 2024. Y que esto les lleva a pensar que la Reserva Federal, un poco contramercado, va a bajar 3 veces este año, empezando en septiembre. Pues visto lo que acabamos de ver con ese dato de PMI de Chicago, y han visto las consecuencias que suele traer, y todo lo que estamos razonando sobre la inflación, a mí no me extrañaría. Y me siento cómodo yendo un poco contra el mercado y esperando que a lo mejor va a haber más bajadas de lo que todos nos creemos. Entonces, bueno, aquí hacen un razonamiento que creo que la clave está aquí al principio, en este primer párrafo, y dice que creen que es un error extrapolar como una tendencia lo que pasó en los primeros meses del año. Creen que a partir de abril las cosas van a mejorar bastante.
Aquí dan sus argumentos, se basan en que la cadena de suministros está mejor, que hay una persistente baja inflación en China que está afectando mucho favorablemente a los precios de importación y a la corrección de los precios de bienes que estaban demasiado elevados comparados con los de servicios y bueno, y otra serie de razones. Y lo que más me interesa es este párrafo de aquí, que es lo que más les quería comentar. Fíjense que dicen que ellos esperan que la subyacente del PCE termine el año en 2,7%. Vamos, muy cerca de los niveles en los que está ahora. Es decir, que no iba a haber mucha mejora de aquí a finales de año. Entonces, claro, ellos mismos dicen, claro, nos podemos preguntar entonces cómo estamos diciendo, ¿no?, que esto va a llevar a que la Reserva Federal baje 3 veces los tipos si va a acabar a finales de año tan alta. Lo de tan alta lo pondría yo entre comillas. O sea, por favor, un 2,7 no es tan alto. El objetivo es el 2, pero ¿por qué el objetivo es el 2? O sea, ¿dónde está escrito? No está escrito en las tablas de la ley que el objetivo es el 2 y que una inflación por encima del 2 es alta y por debajo es baja. Pues no sé qué decir. Dice un 2, dice más o menos por ahí. Pero no van los tiros por ahí. Atención a su razonamiento. Dice que la cuestión está en que los efectos de base desde el último año han mantenido a la inflación artificialmente alta o van a mantener, mejor dicho, Wilkip, van a mantener la inflación artificialmente alta en el segundo semestre, es decir, los efectos de comparación con el año anterior, los efectos de base. Pero que sí que se va a ver progresos claros en las submétricas que todo el mundo sabe que están de moda, que es fijarse en las métricas a un mes, a 3 meses y a 6 meses y anualizarlas. Entonces ellos creen que las métricas de un mes, 3 meses y 6 meses sí que van a mejorar mucho. Y de hecho lanzan el siguiente pronóstico, que pronostican que la métrica de 3 meses anualizada para fin de año sí que estará ya de forma consistente en el objetivo del 2%. Y que esa métrica de 3 meses, recuerden que Timiraos no para de hablar de esa métrica siempre, que esa métrica de 3 meses podría llevar a que bajo este escenario la FED considerase que sí que hay una desinflación clara y también esto podría llevar pues a 3 bajadas que empezarían en septiembre. Entonces, como ven, la métrica, aquí tienen un gráfico en el cual están estas submétricas de un mes, 3 meses y 6 meses. Este gráfico es bastante valioso de la subyacente del PCE, que ya saben que es la medida de inflación de la Reserva Federal, y ellos pronostican esto, que esta subyacente del PCE en métrica de 3 meses, que sería la línea roja, pues llegaría al 2% del objetivo más o menos para el mes de octubre de este año. La métrica a un mes llegaría al objetivo en el dato de septiembre y la de 3 meses en octubre. Claro, es muy posible que si eso es así, la Reserva Federal sí que se lo piense. A mí me parece que el desarrollo de Morgan Stanley puede ser bastante correcto. Yo no soy quién, no soy aquí el último mono, ¿no? Pero me parece que es un estudio bastante bien hecho y ellos tienen una legión de economistas para estudiar estas cosas. Pero sigamos con el paper de Nocerino. Ya hemos analizado esto tan importante de la inflación, que ha sido una de las claves de la semana, bla, bla, bla. Bueno, aquí subrayan en amarillo este gran mal dato de PMI de Chicago, que es muy recesionario, como él mismo dice, ¿no? Recuerda que el blackout de miembros de la Reserva Federal empieza mañana, es decir, que esta semana nos van a dejar tranquilos los de la Reserva Federal con sus comentarios apocalípticos de todas las semanas. Aquí están las cestas diarias, esto ya lo hemos visto antes, no lo vamos a saltar. Vuelvo a destacar que la inteligencia artificial lo hizo muy mal en la semana y ayer también. Esto está claro. Aquí habla de varias cestas con el SP500 de igual ponderación y quería mostrarles una cosa bastante significativa. Miren este gráfico, qué diferencia hay últimamente otra vez entre el SP500 normal absolutamente distorsionado por los 7 magníficos otra vez, está otra vez en las mismas, como hemos comentado, que sería la línea roja,
y el SP500 igual ponderación, que es la línea negra. Nada que ver. Nada que ver. El SP500 real sí está ajustando posiciones con la liquidez, eso que veíamos antes, porque está cayendo mucho más de lo que ha caído el SP500 normal. Nunca llegó a romper los máximos de abril, cosa que sí que hizo el SP500 normal, y como vemos es un gráfico, sin exagerar, pero bastante más débil que el SP500 normal. Así que volvemos otra vez a las distorsiones por los 7 magníficos de manera bastante clara. Fíjense aquí, este es muy importante, esto es el Prime Book, es decir, esto es la élite de los clientes de Goldman, estos son los clientes más importantes de Goldman, casi todo grandes instituciones y hedge fund, y nos informa de que las ventas en tecnología de la información han sido las más fuertes de las últimas 11 semanas. O sea, que ha habido suelta de papel en alta tecnología donde las posiciones posiblemente eran excesivas. La exposición era demasiado alta. Y ahora hace una reflexión que me parece muy interesante y que quería compartir con todos, hablando pues sobre el famoso dicho ese de vende en mayo y déjalo estar, ¿no? Porque ya sabemos que las bolsas suelen comportarse de manera más débil, no bajar, es que eso es un error, es que el dicho realmente es una cosa, pero lo que hay es una pauta estacional que las bolsas son más fuertes de noviembre a abril que de mayo a octubre, lo cual no quiere decir que se baje, simplemente que se sube menos a lo mejor en promedio. Pero bueno, hay un dicho que dice que vendas en mayo. Entonces dice que no lo aconseja y hace el siguiente estudio. Miren qué interesante. Desde 1950 ha habido 21 ocasiones en las cuales el SP500 subía más del 10% para finales de mayo, algo que está sucediendo ahora otra vez. Dice que solo en 2 de los 21 episodios el SP500 estuvo bajista para finales de año. En concreto en el 87, en pleno crash del 87, menos 13%, en el 86, menos 0,1%. En el resto de ocasiones, es decir, en 19 de las 21, o lo que es lo mismo, el 90%, el SP500 estuvo alcista en el resto del año, que es el caso actual. Dice que la media de los 7 meses restantes para finalizar el año, estamos hablando de mayo, pues sería del 1 de junio al 31 de diciembre, fue una subida promedio desde 1950 del 5,4%. Que no está nada mal. Y aquí tienen el gráfico, pues donde se puede ver esto. Si mayo es superior al 10%, que sería el histograma azul oscuro, pues entonces, ¿qué pasa desde junio a diciembre? Desde 1950, pues aquí lo tienen. Como se ve, el mercado le cuesta mucho darle la vuelta a la tendencia y no va a ser tarea fácil, ¿eh? Las posibilidades estadísticas de que se termine el año con más subidas, pues son bastante altas. Por último habla de las recompras, ya lo hemos dicho, y atención porque advierte, he dicho yo la fecha mal, la fecha de donde vamos a terminar de tener el chollo de las recompras todos los días va a ser el 14 de junio. 14 de junio, es decir, el viernes 14 de junio. A partir del lunes 17 de junio se abrirá el blackout de recompras, así que hay que aprovechar. Me ha parecido interesante porque hemos estado hablando mucho de qué puede pasar con los tipos de interés y de que la semana que viene pues seguramente el Banco Central Europeo va a empezar a bajar los tipos. Se habla mucho de cómo reacciona Estados Unidos a las bajadas de tipos, pero muy poco de cómo reacciona Europa a las bajadas de tipos. Y ayer Goldman, en este paper que publicó, pues arregla el asunto haciendo un estudio muy completo y muy interesante de históricamente cómo se comporta Europa ante las bajadas de tipos. Dice que como tiene problemas para computar bajadas de tipos del BCE por un poco relativamente corta historia, pues que ha usado como referencia las bajadas de la Reserva Federal, que a fin de cuentas, pues más o menos, y también ha considerado el BCE, Bundesbank y otras cosas. Bueno, pues como podemos ver aquí en el resumen, después de una bajada en Europa, de una bajada de tipos de la Reserva Federal, en Europa se tiende a subir un 6% a los 6 meses y un 10% a los 12 meses.
En este gráfico se puede ver, esta es la reacción del Stoxx 600 a las bajadas de tipos de la Reserva Federal desde los años 80. Lo normal es que tras las bajadas de tipos, como podemos ver, a los 3 meses no hay mucha reacción, pasa un poco como en Estados Unidos, ligeras subidas o no se mueve. Entre los 3 meses y los 6 meses después de la bajada de tipos es donde se nota la subida, la fuerte subida. Luego hay un pequeño descanso y hasta finales de año se sube. Es decir, que la reacción típica de las bolsas europeas es 3 meses donde parece no haber hecho mucho caso, se sube pero moderadamente, alrededor de un 2%, una cosa así, pero luego a partir de los 3 meses se activa la subida y sube muy fuerte. Con una excepción. Si a continuación de la bajada de tipos aparece una recesión, que sería el caso naranja. Cuando hay recesión, en este caso no. La recesión se lo lleva todo por delante y a pesar de la bajada de tipos, las bolsas europeas terminan por caer. Este otro gráfico que aporta el paper a mí me parece bastante valioso. Fíjense qué curioso. Lo que hace es fijarse en la reacción de los valores bursátiles de la zona euro, considerando cómo está la actividad económica de la zona euro, y para medir cómo está la actividad económica de la zona euro, en lugar de buscar cosas trilladas como el Producto Interior Bruto y tal, que eso va con mucho retraso, usa el dato de confianza empresarial del Instituto Alemán IFO, que me parece muy acertado, y mira también cómo están los tipos de interés del Banco Central Europeo, ¿no? El BCE, o antiguamente, porque los datos son desde el 73, como no había BCE, pues se fijan en el Bundesbank. Y miren todos los escenarios. Cuando peor lo pasan las bolsas europeas, y esto tiene su lógica, es cuando los tipos de interés están subiendo y la actividad está bajando. Pues normal. No puede haber un escenario peor. Pero ¿cuál es el escenario mejor? Cuando los tipos de interés están bajando y la actividad está subiendo. Y también lo hace muy bien, incluso cuando los tipos de interés están subiendo, pero la actividad está subiendo. Estamos en el mejor de los escenarios porque estamos aquí. Europa ha estado con un crecimiento muy malo, casi en recesión en recesión en varios países de la zona euro, y muy débil crecimiento, y ahora la actividad está mejorando y los tipos de interés están bajando. Es decir, que históricamente, según ha descubierto Goldman en este magnífico estudio, pues es el escenario mejor. Yo no sé si tengo que pedir disculpas por apoyarme mucho en los papers de los grandes bancos, pero me gustaría seguir así, apoyándome más, como estoy haciendo en este vídeo, ¿no? Porque es que yo lo que pienso que al final estamos nosotros solos en nuestros despachos, pero esta gente pues tiene un montón de economistas que pueden hacer estudios económicos que los demás no podemos. Entonces creo que aportan mucho. Otra cosa es que luego piensen que va a bajar o subir la bolsa, pero este tipo de estudios me parecen muy valiosos. Así que si a usted no les parece mal, seguiré apoyándome bastante en todos estos estudios. Y otro gráfico por último, no les quiero machacar mucho con esto, pero es que a mí me apasionan este tipo de estudios macroeconómicos, que a mí me parece extremadamente valioso, este de aquí. Fíjense lo que dice, el mejor entorno económico para la bolsa europea es cuando los tipos de interés bajan antes o más que en Estados Unidos. A ver, los tipos de interés nunca han bajado antes que en Estados Unidos mientras existe el Banco Central Europeo. Esto no lo pone aquí, pero se lo digo yo. Lo que pasa es que desde 1973, que es cuando se toman los datos, lo que han hecho es usar al Bundesbank en sustitución del Banco Central Europeo. Entonces, desde el 73 hasta que apareció el Banco Central Europeo, son datos del Bundesbank, y ahí sí que ha habido algún caso donde se empezó a bajar los tipos antes en Europa que en Estados Unidos. Por eso quería hacer esta salvedad, porque si no pueden decir, pero si eso no ha pasado nunca. Sí, sí que ha pasado. Entonces, ahora van a bajar los tipos de interés con total seguridad antes en Europa que en Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado en ocasiones anteriores? Pues el mejor escenario, cuando se está la actividad subiendo, es justo lo que está pasando ahora, que los tipos de interés van a bajar antes
y más que la Reserva Federal, con la actividad subiendo. Miren qué bien lo hace la bolsa europea. O sea que estaríamos en el mejor de los escenarios entonces. En cambio, aunque se baje antes los tipos que en Estados Unidos o más, si la actividad está floja en Europa, mal vamos a ir. Entonces hay que vigilar de cerca que Europa sí que tiene una mayor fidelización a lo que hace la economía, y la bolsa de Estados Unidos es mucho más compleja. Aunque he de decirles que a mí cada día me maravilla más lo técnicamente perfecto que es el SP500. Es que es técnicamente perfecto. Las cosas como son y hay que reconocerlas. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Pero estamos en el mejor de los escenarios. Antes razonábamos en el estudio de Nocerino que eso de vender en mayo hay que andarse con cuidado con eso, y les voy a presentar otro estudio que también es bastante concluyente. En este caso es de Ned Davis desde 1950. Vender en mayo en el año de elecciones es muy mala idea. El 77,8% de los años de elecciones el mercado ha sido alcista a partir de mayo. No con una subida muy fuerte, pero lo ha sido. En concreto un 3,3% entre el 30 de abril y el 31 de octubre. Es esta medición, desde los años 50. 77,8% de las ocasiones fue alcista. Otro paper interesante durante la semana, en este caso de Goldman, que me ha parecido que aportaba algo, es este paper de Goldman donde hacen pronósticos de qué podría pasar según el resultado electoral. Bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta esto, por si acaso. Vamos a leer solamente este párrafo, que creo que con eso sirve. Esto es muy difícil de pronosticar y luego pasará lo que sea, pero bueno, hay que darle el mérito al banco de que intenta dar un pronóstico. Entonces, según un paper larguísimo que tiene un montón de páginas, las conclusiones serían estas. Si ganan los republicanos con claridad, literalmente una barrida republicana se llama en política, se debería esperar un rally moderado en la bolsa, rentabilidades de los bonos más altas y fortaleza en el dólar. Si ganan los demócratas en plan fuerte, barrida demócrata, tendríamos al revés, moderada caída de las bolsas, subidas igual de los tipos de interés, de los bonos, perdón, la rentabilidad de los bonos, y debilidad en el dólar en este caso. Posibilidad 3, ganan los republicanos, es decir, Trump, que es el candidato, pero con un gobierno dividido. Esto tiene muchas posibilidades de pasar, o que gane Trump con un gobierno dividido, o que gane Biden con un gobierno dividido. Si gana Trump con un gobierno dividido, pues se debería esperar moderada caída en la bolsa, la rentabilidad de los bonos seguiría subiendo y el dólar estaría fuerte. Y por último, si gana Biden con un gobierno dividido, se debería esperar una bolsa plana. En este caso sí que la rentabilidad de los bonos esperan que bajara y se debería esperar debilidad del dólar. Bueno, es un factor que hay que tener en cuenta. Las elecciones son a 1 de noviembre, estamos ya en junio. Por cierto, que poquito queda para la Navidad y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar ahora de otra de las claves de la semana, más que de la semana, del mes, que ha sido el oro, ¿no? Bueno, pues el oro últimamente está ya más calmado, pero es una realidad que ha llamado mucho la atención por sus fuertes subidas, perdón, que este es el gráfico de 4 horas, por sus fuertes subidas en los últimos tiempos. Y por cierto que ayer estaba luchando por no perder la media de 50, aunque realmente se ha metido en un lateral, pero con cierto peligro, porque este lateral podría ser un doble techo si perdiera el 2300, así que cuidado. Esta figura técnica a mí mucha gracia no me hace, puede ser un doble techo si pierde esta posible línea clavicular 2300. Puede que simplemente sea un lateral y que vaya a continuar oscilando entre 2300 y 2500. Pero si perdiera el 2300, cuidado, porque puede ser un doble techo. Murphy, en su libro Análisis técnico de los mercados,
dice que para que un doble techo sea efectivo tiene que haber al menos una distancia de 20 velas entre los dos picos, y la hay, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Por aquí ya son las 20 velas, o sea que cumple con todos los requisitos de un posible doble techo si perdiera esta línea clavicular. Si no se pierde, se puede meter en lateral. Pero bueno, no deja de haber sido protagonista el oro, y me pareció muy interesante esta tabla esto lo vi por Twitter esta semana, donde se ve realmente dónde está todo el oro del mundo. ¿Dónde está el oro del mundo? Pues miren, sobre todo, estamos aquí hasta el año 2023, está en la joyería, ahí es donde más oro hay. Esto está existencias de oro en toneladas y el precio real que está aquí. Entonces, donde más oro hay es en el sector de la joyería. Los bancos centrales tienen el tercer lugar, porque el segundo lugar es los lingotes y las monedas, es decir, el oro físico que está dando vueltas por ahí. Por ejemplo, aquí tienen uno de sus coleccionistas, ya saben que a mí me encanta la numismática y las monedas de oro me pirran. Yo soy un obseso de eso y de los duros de plata españoles. Me apasionan los duros de plata españoles. Pero bueno, en monedas y lingotes hay más dinero que los bancos centrales. Más dinero no, más toneladas de oro. Y bueno, luego están los bancos centrales, que es lo que ha subido mucho en el año 2024. Y ya a muchísima distancia, los ETFs físicos, de oro físico, que es una manera excelente de invertir en oro. Busquen ETCs por ahí. Yo como no puedo dar... Si nombro un ETC, puedo estar dando una recomendación directa de cosas que no sean nuestros propios productos y me toca andar con ojo, pero busquen por ahí ETCs de oro físico, hay un montón. Es una inversión perfecta porque es que se está invirtiendo el ETC, lo que tiene es lingotes de oro guardados, te asignan tu parte, tú estás teniendo tu oro de verdad, nada de swaps ni historias, tienes tu oro de verdad y lo vendes cuando te da la gana en el acto y te ahorras todos los costes de mantener el oro guardado en una caja de seguridad o donde sea, y de qué es lo que hago yo. Monedas no las dejo en casa. Me hice una póliza de seguros, pero empezaron a ponerme pegas a la compañía y estoy más tranquilo así. Y esos son costes, aquí no tiene ningún coste. Y luego en varios, pues hay también bastante oro. Me parece que es interesante que nos centremos un poco dónde está el oro del mundo. Y miren qué interesante este gráfico de Bank of America. El SP500 contra el oro. Aquí ya no sube tanto el SP500, ¿eh? Curioso. Ese máximo de antes del pinchazo de la burbuja.com, ahí se quedó. Ahora ha mejorado bastante desde el año 2012, pero se mantiene lejísimos de esos máximos. El SP500 contra el oro. El oro es un producto difícil de mantener, se pasan largas temporadas que no rascas bola con él, pero a largo plazo, si pensamos a largo plazo, a muy largo plazo, para nuestros hijos, nietos, yo ya saben, oro, franco suizo, mi apuesta es franco suizo. Creo que es una buena apuesta. Sector inmobiliario, y si es sector inmobiliario en franco suizo, que es lo que yo estoy haciendo, pues mejor aún. Pero es mi opinión personal. Recuerden que hay que llevar cuidado. No doy recomendaciones, no puedo dar recomendaciones aquí. Sí a los clientes. Bueno, ya hemos visto todas las claves importantes de la semana. Alguna curiosidad por ahí ya aislada, la crónica de varios, rápida. Este gráfico a mí me sorprendió una barbaridad. En línea blanca está el sector energético del SP500 y en línea naranja el sector de tecnología de información del SP500. Miren, desde el año 2021, ¿quién gana al todopoderoso sector de tecnología de la información del SP500? Pues sí, el sector de energía. Le gana y por bastante. Lo ha hecho mejor. Y no hablamos de él nunca. ¿Verdad? Pues miren, ¿quién es el que mejor lo ha hecho? Interesante. Otra curiosidad. Este gráfico no lo voy a comentar. Este va a ser un gráfico sin palabras. Nueva deuda necesaria para generar $1 del Producto Interior Bruto de Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes mismos. Por si no ven bien la cifra,
esta es la cifra de marzo del 2024, 8,3 dólares. Repito que esto significa que para generar $1 de Producto Interior Bruto, Estados Unidos necesita generar 8,3 dólares de deuda. Ustedes ya saquen su propia opinión tranquilamente. ¿Vale? Lo dejo ahí. Total, nada, ¿no? Nada, una cosilla sin importancia. ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa!, ¿no? ¡Vivan las cadenas! Ya se verá, ¿no? On verra, que dirían les franceses. Para nuestros escuchantes más inquietos, aquí les dejo una tabla de Goldman con los valores de Estados Unidos que tienen más cortos. Voy a agrandarla todo lo que pueda. Ahí la tiene. Pueden parar el vídeo y tomarse notas si les apetece. Todos ellos tienen entre el 4 y el 8% de su total de capitalización en valores cortos. Históricamente los cortos no son precisamente los que más suben, ¿eh? Más bien es al revés, comparado con el S&P 500. Otra curiosidad que me ha parecido muy interesante. Esto, no sé si se lo vi en el Twitter, no sé si fue del Twitter de Pablo Gil o el de Héctor Chamizo, no me acuerdo. Ya me disculpará el que no sea de los dos. Pero me pareció interesantísimo. ¿Qué fue de los valores de la pandemia? Esos valores que subían tanto cuando la pandemia, pues ya ven. Moderna, menos 71%. Zoom, por ejemplo, otro de los más famosos, menos 89%. Pelotón, que se puso de moda porque todo el mundo hacíamos deporte y todo eso, ya se nos ha olvidado lo del deporte, menos 98%. Respecto al pico máximo que alcanzaron en la pandemia. ¿Qué reflexión nos induce a tener este tipo de gráficos? Pues que cuidado con las modas. Se pueden aprovechar y se deben aprovechar, pero siendo conscientes de que cuando se pase la moda va a venir Paco con la rebaja. Los milagros no existen y hay que ser prudentes. Yo cada día me vuelvo más prudente, por eso cada vez me gustan menos las cosas con excesivos drawdown. Me ponen nervioso y tomo las medidas que sean necesarias al respecto, por duras que sean, pero prefiero tener los drawdown muy calculados y muy dentro del control. Otro vario suelto, como el consumo sí que se está debilitando, por mucho que digan que no se está debilitando, sí que se está debilitando. Miren los gráficos de confianza del consumidor de Conference Board de la Universidad de Michigan, un poco en contexto, no tanto la volatilidad que va teniendo de dato a dato. Como vemos, el nivel de consumo, claro que se ha resentido, no es algo dramático, pero se ha resentido claramente. Y por último, una cosa que no me ha gustado y me inquieta para los próximos meses, no a corto plazo, pero sí para los próximos meses, es la posición de los comerciales en los futuros del S&P 500. Siempre hablamos de la posición de los hedge funds, pero no hablamos mucho de la posición de los comerciales, es decir, de los que usan los futuros como cobertura. Esta gente tiene un extraño don, y es que cuando empiezan a cambiar de posición en sus coberturas, suelen acertar al cabo de unos meses, nunca en el acto, pero sí al cabo de unos meses. Cuando pasaron mayoritariamente a cortos en el 2021, anticiparon la tendencia bajista del 2022. Cuando pasaron a mayoritariamente largos, al cabo de unos meses se dio la vuelta a la tendencia, y ahora están volviendo a pasar a mayoritariamente cortos. Lo cual, pues para los 5 o 6 próximos meses vista, no durante, sino a partir de 5 o 6 meses vista, pues podría ser inquietante. Nada dura eternamente, eso también debemos pensar sobre ese tema. Bien, ya hemos visto todo, ya les he dicho que había mucho gráfico que ver y que era todo bastante denso. Creo que nos hemos centrado bien en cómo están las cosas. Recuerden, S&P 500, soporte 5200, resistencia 5300, por encima las cosas cambian a favor, por debajo de 5200 se pondría la cosa fea. Vámonos con la nota que nos manda especial fin de semana @inversores institucionales en sus canales de Telegram y de YouTube. Recuerdo que no tengo ningún interés comercial con inversores institucionales, no cobro nada ni me dan nada, simplemente me están haciendo el favor. Si a ellos les sirve también para darse a conocer, pero nos viene muy bien a nosotros tener estos datos porque esto solo se puede conseguir con suscripciones de pago caras norteamericanas. Así que nos viene muy bien. Muchísimas gracias, inversores institucionales.
Bueno, nos comentan que tiene razón, que detrás de las correcciones pues se encuentra la subida de los rendimientos de los bonos, al menos en una parte de la semana, la parte final ya no, y que cada dato macro que hemos visto pues está reduciendo la probabilidad del escenario de Goldilocks tan anhelado por los inversores, o el escenario ricitos de oro. Bueno, pues la tendencia menor sigue siendo alcista, es que no se ha perdido, mientras no se pierdan soportes sigue siendo alcista evidentemente, y la tendencia mayor pues sigue siendo alcista también. Muy interesante este indicador que presentan, la fuerza relativa tendencial. Dice que en las 2 últimas semanas ha pasado de tener el 100% de los sectores del SP500 alcistas a tan solo el 18%. Parece bastante interesante, con lo cual ahí se lo dejo por si lo quieren ver despacio, y aquí tienen un poco la lectura de los datos según en qué nivel esté. Comentan que, como ellos dijeron, lo hemos ido viendo día a día, pues que el sábado pasado nos dijeron que había dificultades para que el SP500 pudiera superar la referencia de los 5.400. Recuerden ese cono de volatilidad tan interesante del que nos hablaban, y lo dijeron, pero que también dijeron que las correcciones esperadas no pondrían en riesgo las tendencias alcistas. Y exactamente es lo que ha pasado. Ha habido problemas para superar la referencia 5.400, pero tampoco se ha puesto en peligro nada, no se ha perdido ningún soporte peligroso, y por lo tanto todo continúa igual. Desde el punto de vista cuantitativo no hay mayores problemas. Y en cuanto a los niveles cuantitativos mayores, pues tenemos que el SP500 sigue muy por encima del nivel institucional superior. En cambio el Dow Jones se ha metido por debajo, cuidado, y el Nasdaq está por debajo también. Este es el nivel clave. Estar por encima significa ser extremadamente alcista. Aquí tienen un poco pues los diferentes niveles y cómo reacciona la bolsa históricamente. Entonces vemos como desde marzo del 16 hasta septiembre del 23 el hecho de que el SP500 esté por encima de ese nivel institucional superior le lleva a tener alzas muy potentes. Estar por encima del siguiente nivel también es positivo. Bueno, nos vamos a analizar el paper de Hartnett como cada semana. La chicha está todo ahí en lo que he subrayado en azul, así que como estoy un poco agotado ya del vídeo, vamos a traducirlo con el ChatGPT, que para eso está. Y por fin se moja, por fin se moja. Estaba muy reacio a mojarse y por fin lo está haciendo. Atención. Dice, la polarización política, polarización política hay en todos los lados, no solo es en España, está en todos los sitios, es triste. El proteccionismo, la guerra, la inflación, la oferta, dice, incluso Arabia Saudita en camino de una emisión, o sea, se refiere a oferta de deuda. Incluso Arabia Saudita está en camino de una emisión récord de bonos en 2024. Es que Arabia Saudita, con tanta reducción de la producción, ahí está el precio. Está teniendo que emitir mucha deuda, ya veremos lo que aguantan. Bueno, pues todo esto ha llevado a que haya una huelga de compradores secular en bonos del gobierno. Es lo que hay, los bonos están muy mal a causa de todas estas cosas. Pero por fin se moja y dice, lo cíclico siempre puede superar a lo secular. Y decimos que las 3 P's, ya saben, posicionamiento, beneficios, política. Beneficios es que es P de profit, por eso pone P en inglés. Significan, aquí viene lo importante, que en la segunda mitad del año se va a revertir la tendencia de su famoso ABB, que es compra cualquier cosa menos bonos. Y por fin da una recomendación, ahí la tienen. Compra en cualquier caída de los precios de los bonos y vende acciones en los primeros recortes. Esa es su recomendación. Interesante. A ver, voy a verlo en inglés porque creo que si no nos estamos liando. Literalmente dice, compra en cualquier caída de los precios de los bonos y vende acciones en cuanto se dé la primera bajada de tipos. Esa es su recomendación, por fin se ha mojado. Así que estemos atentos, porque con lo que le ha costado comprar bonos en las caídas
y empezar a vender bolsa cuando se dé la primera bajada de tipos. Posiblemente porque él tiene su opinión de que va a venir una recesión y ya saben que cuando se dan bajadas de tipos con recesiones, lo hemos visto en el vídeo de hoy, vienen los problemas. Volvemos a la traducción. Esto que dice Hartnett tiene razón, a mí no me gusta nada. La amplitud del mercado de acciones es la peor desde marzo del 2009. Está estropeándose mucho. Ya hemos visto el gráfico de la comparativa entre el SP500 normal y el de igual ponderación, ya que la inteligencia artificial está desplazando el dinero de Wall Street y de la calle. Los años 2020 han sido una secuencia de operaciones dolorosas una tras otra. Se refiere para el consenso de la gente, que tanto las subidas como las bajadas pillaba a todo el mundo a contrapié. Dice que el próximo dolor será que las acciones de valor superarán a las de crecimiento más amplitud, ganando a medida que el crecimiento económico se desacelere. Dice, el catalizador es un benigno PCE menor a 0,2 de abril que no podría sostener, pero no se ha dado ese caso, se ha quedado en 0,2 justo. Esto lo escribió el jueves, antes de que se diera el PCE. Bueno, dice que los rendimientos más altos y un dólar más débil, dice no bueno, en español. ¿Español? Sí, en español, no bueno. Y que esto empieza a oler, según la teoría de Hartnett, a una señal de inminente crisis de deuda. Dice que la crisis de Japón es difícil porque el Banco Central de Japón posee el 47% de la deuda emitida por el Tesoro. O sea, ¿ustedes son conscientes de qué disparate es esto? Que el Banco Central de Japón tiene el 47% de la deuda que ha emitido el país. Yo esto de verdad que no sé dónde va a acabar. Cada vez me gustan más los francos suizos, el oro y todos los activos refugio clásicos. Pero aún así, los rendimientos de estos bonos japoneses están en el punto más alto de los últimos 13 años y el yen en su punto más débil de 34 años. Bueno, esto es lo más interesante de la chicha, por lo tanto nos quedamos con esa recomendación. Su indicador Bull and Bear ha quedado en 5,5, se ha movido poco, ha bajado de 5,6 a 5,5. Y en cuanto a los flujos semanales, pues tenemos 5.100 millones de dólares de entradas en bonos, 1.800 dólares de entrada en bolsa, no mucho, 600 millones de dólares que han entrado en criptodivisas y 300 millones de dólares que han salido del oro. Llama la atención sobre que las criptodivisas acumulan ya 4 semanas de entradas. También los bonos del Tesoro, 4 semanas de entradas y también la bolsa, 6 semanas de entradas. En cambio, en Europa ha habido salidas de dinero, ya llevan en Europa 2 semanas consecutivas de salidas de dinero, es el peor registro en las últimas 6 semanas, aunque no es grave, 1.500 millones. Y aquí llama la atención sobre el fenómeno que les he dicho yo antes cuando les he puesto el gráfico comparativo entre el SP500 normal y el de igual ponderación. Observen el ratio SP500 igual ponderación contra SP500 que está deteriorándose mucho. Había mejorado notablemente, pero últimamente lleva una racha que está llevando a que el ratio del SP500 igual ponderación contra el SP500 estaría en el peor nivel desde el año 2009. Esto es un problema, esto indica que la amplitud se ha ido al garete y que ya estamos otra vez centrados en los 4 valores tecnológicos. No bueno, no bueno, como dice él. Medio plazo, unos meses vista. Y ahora sí, pues terminamos este vídeo. Por favor, y esto no es un disclaimer legal, esto es una recomendación mía muy personal y que ruego encarecidamente que escuchen, no me hagan ningún caso. El mercado es muy difícil, yo hago lo que puedo, soy uno más, me equivoco muchísimo, más que una escopeta de feria, a veces no doy ni una, otras veces acierto algo más, pero no soy muy fiable. Ustedes escuchen a todo el mundo que honestamente les intente expresar su opinión y tomen sus decisiones por sí mismos. Su análisis es el único que vale. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Gracias a los amables escuchantes españoles, que son la mayoría, pero también a los amables escuchantes argentinos, que ya se han colocado en segunda posición de la pequeña familia que tenemos montada. En tercera posición, gracias a los amables escuchantes de Chile. Y en cuarta posición ya a los de Perú. Quinta posición los de Colombia, luego ya hay varios países más. Muchas gracias a todos por estar compartiendo cada día de la semana pues la perspectiva del mercado. Por vivir en nuestro pequeño mundo de los mercados, un mundo loco, pequeño,
pero se está muy bien en él. Y más en este mundo de hoy en día que tiene tantos problemas. Aquí en los mercados tenemos nuestras propias reglas. Gracias por estar ahí. Les espero toda la semana que viene, les espero también mañana con el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Les deseo que pasen muy buen fin de semana y por favor vivan cada día como si fuera el último, que la vida es muy corta y lo de carpe diem no es ninguna tontería. Hay que saborear cada mañana que nos levantamos y cada minuto que vivimos y sobre todo con nuestra familia y nuestros buenos amigos, que es lo mejor que tenemos. Hasta pronto, buen fin de semana.